El conflicto comercial entre Estados Unidos y China ha afectado los mercados principalmente de bienes en ambos países, generando una gran incertidumbre entre los consumidores y los productores. Los consumidores de ambos países se llevan la parte más negativa de dicho conflicto, ya que estos en los precios que pagan asumen los aranceles en la compra de sus artículos. Lo mismo pasa con los productores de los dos países, que asumen los costos al competir en los mercados internos y externos con importaciones afectadas por los aranceles. A escala global, la economía sufre reducciones del comercio e incremento de precios. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, trajo como consecuencia una reducción del crecimiento económico del 2019, el crecimiento más precario desde la crisis del 2009. Las afectaciones provocaron pérdidas por hasta $700.000 millones. Dentro de los efectos regionales, tanto en economías avanzadas como en desarrolladas, el conflicto comercial trajo consecuencias en la producción. Las expectativas del crecimiento global se redujeron en 2019 un 3.4%, mientras que en 2020 las proyecciones estimaron un 3.5%. En efecto, de acuerdo con los cálculos del Fondo Monetario Internacional, China crecería un 6.1% en 2019 y 5.8% en 2020. La misma fuente comentó que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos creció un 2.4% y un 2.1% en el 2020. Las barreras arancelarias introducidas por Estados Unidos y China desde hace año y medio generarían un freno de la economía en los siguientes 2 años, cuando menos. Lógicamente, de esta guerra comercial, los principales afectados son China y Estados Unidos, aunque también, salvo excepciones, la mayoría de las economías se ven afectadas en distinto nivel. De esta manera, al ampliar la cobertura de países afectados por la guerra comercial, se asocian una serie de eventos inherentes a dicho conflicto, como lo son la incertidumbre económica, reducción a la inversión privada e indefinición de las políticas económicas para hacer frente a la situación. En el corto plazo y desde el punto de vista de la relación bilateral, las importaciones de Estados Unidos desde China han disminuido en un 25%. Estas importaciones han sido reemplazadas por productos de otros países como México, Taiwán y de la Unión Europea principalmente. Hablando de bloques económicos más importantes del mundo, nos encontramos con la Unión Europea, la cual también se vio afectada por esta guerra que hay entre Estados Unidos y China. Algunas de las consecuencias que contrajo para la Unión Europea son: caída del superávit comercial. Como consecuencia de la crisis económica del 2008, los países de la Unión Europea volcaron sus esfuerzos en la capacidad productiva de sus industrias para integrarse en las cadenas de valor globales y convertirse en un exportador neto. El resultado es que la zona euro se convirtió en la región de mayor superávit por cuenta corriente del mundo. Reducción del crecimiento económico. En el caso de la zona euro, el Fondo Monetario Internacional recortó sus estimaciones de crecimiento en un tercio en el año 2020. Otra de las consecuencias es el encarecimiento de las exportaciones por la devaluación del yuan. La política del Banco Popular de China respecto a su divisa es un habitual motivo de las críticas por parte de la comunidad internacional. Esto como respuesta a la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, China decidió devaluar el yuan a una gran cantidad en la última década. Esta devaluación supone el bajo precio de las exportaciones chinas, pero al mismo tiempo la alza de precios de exportaciones de otros países al gigante asiático. En consecuencia, la Unión Europea ha perdido competitividad frente a los productores chinos, lo que ha disminuido sus exportaciones. Otra de las consecuencias es el incremento de las ventas de la Unión Europea a Estados Unidos. Según las cifras publicadas por la Conferencia de la ONU sobre el Comercio y Desarrollo, los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos originarios de China han generado pérdidas al país asiático por un valor de $35.000 millones, y otros países han ocupado el vacío dejado por China, como por ejemplo Taiwán o la Unión Europea. Además de los países de la zona euro, han logrado elevar sus ventas de forma significativa en el sector maquinaria. Otra de las consecuencias es el cambio en los hábitos de consumo. Hay que tener presente que muchos productos chinos, específicamente los de carácter tecnológico, son de fruto de la colaboración entre empresas internacionales. La prohibición de Estados Unidos al proveedor de la telefonía móvil Huawei es un perfecto ejemplo de este fenómeno. Aunque aún no ha sido aplicado, debido al plazo de tiempo otorgado por Estados Unidos, su aplicación impediría la colaboración comercial de las empresas estadounidenses con esta compañía china.
Esto quiere decir que Huawei no podría utilizar la tecnología Google, Microsoft, Qualcomm, Intel y un largo listado de proveedores a los que estamos acostumbrados. A la larga, esto podría generar una pérdida de competitividad en los productos tecnológicos de este fabricante. En el caso de China, se ha visto afectado en su desempeño global, con ligeras reducciones en el PIB, comercio global e IE. Ahora bien, quienes también salen perdiendo con las tensiones comerciales son los productores y consumidores, tanto de Estados Unidos como de China. Para los consumidores, según los estudios realizados por Cobayo, a partir de datos sobre precios de la Oficina Estadística, se concluye que las importaciones procedentes de China fueron los ingresos por aranceles en su totalidad por los importadores estadounidenses. La variación de los precios en la frontera fue mínima, pero se registró una fuerte subida de los precios de importación post-aranceles por valor equivalente al del arancel. En el caso de los productores, las consecuencias son más variadas, con algunos ganadores y muchos perdedores. Ciertos productores estadounidenses y chinos de bienes que compiten en los mercados internos se vieron afectados por los aranceles, así como los competidores exportadores de terceros países salieron ganando. Los productores estadounidenses y chinos de bienes afectados por los aranceles utilizan dichos productos como insumos intermedios, donde salen perdiendo. Nearshoring y offshoring como consecuencia de la guerra de China contra Estados Unidos. El nearshoring consiste en mudar las fábricas del país de origen a uno cercano en el que todo sea más barato. El salario de los obreros, la electricidad, los combustibles, los insumos y hasta los impuestos. En otras palabras, se habla de un modelo industrial que promete cambiar el rumbo de la economía porque genera empleos, inversión extranjera, infraestructura y desarrollo. Por otro lado, se encuentra el offshoring, que consiste en contratar a fabricantes ya establecidos como proveedores para que el producto final resulte más barato. Para este caso, China fue la nación líder del offshoring, ya que se consolidó como la gran fábrica del mundo por su mano de obra barata, con empresas subsidiarias, afiliadas y subcontratistas, al servicio de una empresa en el exterior de acuerdo con la CEPAL, la Oficina de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico. Con el nearshoring, las empresas tienen el control de la producción, pues relocalizan sus instalaciones y procesos para fabricar la totalidad o partes del producto final, a diferencia del offshoring, en el que se da la tarea a un proveedor. Es claro que el crecimiento económico de China no fue bien visto por Estados Unidos, así que comenzó a poner restricciones a las importaciones desde ese país, y esto también trajo como consecuencia una guerra comercial entre ambas potencias, donde Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, intervino directamente desde Washington. Otro factor determinante para esta situación fue la pandemia por COVID-19, puesto que planteó serios problemas en las cadenas de suministro y exhibió la gran dependencia hacia China, cuyas medidas de restricción obligaron a cerrar muchos de los centros de trabajo que se tenían. China hoy en día es un generador de inversión extranjera y ha comenzado una fuerte expansión económica con la llamada Ruta de la Seda, una iniciativa comercial y de financiamiento para el desarrollo en todo el planeta. Esto quiere decir que China figura entre los países que instalan fábricas en territorio mexicano, lo que representa un reto para Estados Unidos. La guerra comercial entre China y Estados Unidos ha tenido un impacto significativo en el contexto de nearshoring. A medida que las tensiones comerciales entre ambos países aumentaron, surgieron implicaciones y consideraciones que afectaron las decisiones de las empresas en cuanto a la ubicación de sus operaciones y la adopción de estrategias de nearshoring, las cuales son cambios en las políticas comerciales, diversificación de riesgos, reducción de barreras comerciales y cadena de suministro más ágil. Varios países han experimentado beneficios significativos del nearshoring y el offshoring. Algunos de los países que se han visto beneficiados son México, Brasil, India, Filipinas, República Checa, Polonia, Hungría, Rumania y China. Cabe destacar que el panorama del nearshoring está en constante evolución y otros países también están emergiendo como destinos atractivos para las empresas que buscan externalizar sus operaciones. El nearshoring en México ha sido una estrategia empresarial exitosa y de gran importancia tanto para el país como para las empresas que han optado por establecer ahí sus operaciones. México ha demostrado ser un destino atractivo para el nearshoring debido a su proximidad geográfica con Estados Unidos y Canadá, acuerdos comerciales favorables, costos laborales competitivos, fuerza laboral calificada, estabilidad económica y política, infraestructura desarrollada y conectividad.
La guerra comercial entre China y Estados Unidos fue un conflicto comercial iniciado en marzo del 2018 y ha tenido importantes implicaciones económicas, políticas y tecnológicas. Aunque ha habido intentos de negociación y treguas temporales, la resolución completa y duradera de estas disputas sigue siendo incierta. Muchas gracias por ver el video hasta el final, esperamos que haya sido de su agrado.